Ok. Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que estén muy bien, espero que estén en casa. Les agradezco como siempre el estar ahí presentes, escuchando lo que decimos, porque como siempre digo en todas mis redes sociales, es el momento de escuchar a los que saben, a los que tienen información de primera mano y son fuentes confiables. Básicamente eso, y luego pasar, como ya ustedes saben, en el Perú, hasta hoy día, 23 de abril, tenemos casi 20.000 personas confirmadas con COVID-19. Una de ellas ha sido el alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, quien me acompaña en esta conversación de hoy. ¿Cómo se encuentra, alcalde? Buenos días, muchas gracias. Gracias por el interés y la preocupación. Gracias a Vamos, Dios, ya restablecido. Hace exactamente 10 días que recibí el alta médica y pude retornar a mi hogar a reunirme con mi esposa, con mi menor hijo. Y bueno, he tenido corre luego Julio el alta Chávez, quien me médica que acompaña. se dio a raíz de que pudimos superar el cuadro de neumonía severo que padecimos justamente a raíz del contagio del COVID-19 coronavirus. Gracias a Dios han sido días difíciles. He tenido yo muchos días una fiebre muy persistente, tos, malestar generalizado del cuerpo. Y bueno, necesité en su momento atención hospitalaria. He estado hospitalizado por 6 días. He tenido inclusive asistencia de oxígeno, pero lo peor ya pasó. He podido superar esta crisis, he podido superar al coronavirus, recibir alta médica y bueno, los médicos me prescribieron descanso médico hasta el pasado domingo. A partir del día lunes de esta semana ya puedo retomar y de hecho he retomado ya mis actividades como alcalde, pero igual guardando un prudente descanso para poder tener una recuperación total. Estoy Claro. tratando en lo más posible de coordinar a través de los medios virtuales con los gerentes de la municipalidad a efectos de garantizar la operatividad de todos los servicios esenciales que nosotros brindamos. Alcalde, vamos a tener al menos 30 minutos de entrevista, vamos a tocar el tema de la alcaldía, de hecho el municipio, cómo se está gestionando, cuáles son las acciones que se han tomado, vamos a hablar también sobre la situación económica de su municipio, entendemos que es un punto en que están luchando entre todos los municipios, el tema económico que se sustente en ese caso, pero también usted es un ejemplo, como dije, de que de esta enfermedad se puede salir y se puede salir bien y luego retomar las labores, ¿no? Yo quisiera, por favor, detallar sobre quizás los síntomas que usted sintió antes de que le diagnosticaran el COVID-19. Bueno, como todo yo empecé desarrollando una gripe normal, tenía tos, luego se me complicó con fiebres por varios días, unas fiebres muy persistentes, hay que decirlo, malestar generalizado del cuerpo, dolor de cabeza, pero desde que yo empecé a desarrollar la gripe, decidí hacerme la prueba, porque obviamente soy una autoridad que ha estado en contacto con poblaciones de asentamientos humanos, de los cerros, he estado liderando operativos de fiscalización, de limpieza de mercados y grandes centros de abastos, y es natural que mi persona, al igual que miles de servidores municipales, estamos expuestos a contraer el virus, como de hecho lo está el personal médico, el personal policial, el personal de las Fuerzas Armadas. Por esa razón, cuando empecé a desarrollar la enfermedad, inmediatamente me hice la prueba. Y además, desde que me hice la prueba, decidí, al igual que mi esposa, decidimos aislarnos hasta esperar los resultados, ¿no? Y bueno, seguíamos desarrollando la sintomatología de la enfermedad y recibimos la noticia de que habíamos dado positivo. En ese momento, por un sentido de responsabilidad, decidimos comunicarlo a la opinión pública porque el contacto que habíamos tenido nosotros en nuestra condición de autoridades no era con pocas personas y era justo que aquellas personas que recordaran haber estado en contacto con nosotros en los últimos días, pues tomaran las precauciones del caso a efectos de prevenir su salud y también la de sus familiares. Y bueno, en el desarrollo de la enfermedad, como te manifesté,
nos fuimos complicando y a pesar de que nosotros somos relativamente jóvenes y sanos, llegamos a desarrollar un cuadro de neumonía que determinó pues la necesidad de hospitalizarnos. ¿Recibieron ustedes ventilación mecánica? Entiendo que también su esposa, también la congresista, también recibió, también estuvo infectada, Leslie Lazo, la congresista Leslie Lazo, que es su esposa. ¿Ustedes recibieron ventilación mecánica o no fue necesario? No, no hemos estado nosotros en UCI, nosotros hemos recibido solamente atención hospitalaria y en mi caso específico sí he necesitado yo la asistencia de oxígeno, ¿no? Para mejorar los niveles de respiración. Eh, Mi esposa presentó una sintomatología. Fíjate cómo es esto de esta enfermedad. Dos personas contagiadas en el mismo hogar presentan diferentes sintomatologías. Como yo te dije, yo he estado con tos, fiebre, dolor de cabeza, pero mi esposa no ha tenido ni fiebre ni tos. Ella más bien ha presentado problemas para respirar, fatiga, cansancio. Entonces, son diferentes formas como esta enfermedad se manifiesta. Estamos todos aprendiendo a conocer esta enfermedad y creo que es bueno que podamos comentar al respecto para que las personas que nos están viendo y que puedan ver después este programa puedan enterarse y también, obviamente, procurar una atención inmediata en caso desarrollen alguno de los síntomas que se presentan. Y ya finalmente, para terminar esta parte de su padecimiento de COVID-19, que vemos que se ha restablecido y de verdad saludamos eso. Saludamos también que sea parte de esta iniciativa de alertar a la población que esto no es una simple gripe, ¿no? Nos está contando de síntomas que son de consideración y queríamos preguntarle dentro de la hospitalización cómo fue el tratamiento, qué le dieron, cuánto tiempo se quedó hospitalizado, si nos puede repetir eso, por favor. Bueno, específicamente yo estuve 6 días hospitalizado. No existe un tratamiento de cura hasta el momento para el coronavirus. Lo que hacen los médicos es tratar de bajar los niveles de inflamación que uno tiene en los pulmones, ¿no? En este caso la neumonía, tratar de controlar, digamos, que uno esté con una presión adecuada, los niveles de oxígeno. Es básicamente ese es el tratamiento, ¿no? Es un control que le van haciendo a uno a efectos de verificar que la neumonía, que es la enfermedad que se desarrolla a partir del coronavirus, no vaya pues eh, incrementándose, no vaya agudizándose en la persona, ¿no? Y bueno, sí, recibes uno pastillas, recibe una medicación intravenosa, como te dije, asistencia de oxígeno y controles permanentes, ¿no? Nos practican tomografías, exámenes de sangre y de acuerdo a eso van midiendo la evolución. Gracias a Dios, justo yo estuve internado los días de Semana Santa, que fueron además los días picos de mi enfermedad. Y bueno, gracias a Dios pude restablecerme y evolucionar satisfactoriamente, lo cual determinó que los médicos me dieran de alta. Ok, alcalde. ¿Y el caso de su esposa, la congresista Leslie Lazo, en qué condiciones se encuentra actualmente? Al igual que yo, ha evolucionado en forma muy satisfactoria. Ella recibió el alta antes que mi persona, un par de días antes, si más no recuerdo, y igual pudo retornar a nuestro domicilio, porque en principio ya no teníamos, ya no estaba tan fuerte el desarrollo de la enfermedad en nosotros, y además el peligro de contagio de nosotros hacia otras personas ya prácticamente había desaparecido. Por eso es que nos permitieron ya reunirnos con nuestro hijo, reunirnos con nuestra familia, ¿no? Igual siguen con justo me decía, ¿no? Siguen ustedes con los cuidados preventivos, no esforzándose mucho, porque entiendo que esta enfermedad debilita mucho, mucho el cuerpo. Un montón, un montón. La verdad que una cosa es tener el coronavirus, que según los especialistas está alrededor de 14 días en el organismo de una persona, pero las secuelas que deja la enfermedad es justamente lo peligroso. Por eso es que a pesar de que nosotros hemos recibido alta médica, de que estamos determinados como sanos por los médicos, igual mantenemos un prudente aislamiento, descanso, hemos tenido medicación
poshospitalaria para de todas maneras ir controlándonos, pero lo hacemos básicamente por un tema de que queremos recuperarnos al 100%. Ok. Su hijo no ha presentado ningún síntoma, se le hizo la prueba. Disculpe que toque ese tema, pero hay muchos padres que están preocupados también por los menores de edad y usted es un claro ejemplo de una familia contagiada, ¿no? A ver, mi hijo no ha estado mal, gracias a Dios. Igual nosotros hicimos la consulta, si era necesario que él se haga la prueba, nos dijeron que no, que en principio el protocolo es que no se hace prueba a niños, salvo que los niños empiecen a desarrollar cierta sintomatología. En el caso de mi hijo, que tiene 2 años y un mes, no ha sido necesario porque él se encuentra sano y la verdad estamos muy agradecidos a Dios por esa situación. Qué bueno, alcalde. Bueno, siguiendo con el curso de la entrevista, vamos a hablar sobre el distrito, exactamente Claro. sobre San Martín de Porres. Entiendo que, según la información que ha dado el Ministerio de Salud, el Salud es uno de los distritos con más casos de personas contagiadas. Vemos que San Juan del Lurigancho tiene 325 y, según cifras del Ministerio también, San Martín tendría 318. ¿Cuál es su opinión al respecto, alcalde? A ver, yo voy a tomar por ciertas, porque obviamente es la autoridad de salud, las cifras que han sido propaladas. Sin embargo, quisiera agregar un par de variables que me parecen importantes a la hora de hacer este análisis. San Martín de Porres es el segundo distrito más poblado, no solamente de Lima, sino del país. Y cuando uno hace, por ejemplo, la comparación a nivel de departamentos, y en esa evaluación, por ejemplo, Lima Metropolitana, con casi 10 millones de habitantes, concentra el 70% del nivel de contagiados en todo el país, ¿no? Obviamente por ser el departamento más poblado. Entonces, una situación similar está ocurriendo en distritos grandes y populosos como San Martín de Porres, San Juan del Lurigancho, Ate Vitarte. Entonces, es cierto que en números de contagiados, el número es importante, pero cuando uno hace un análisis de los indicadores de los niveles de contagio, no tiene que basarse solamente en el número de contagiados, sino tiene que comparar el número de contagiados con el número de habitantes que tiene cada jurisdicción. Y cuando nosotros hacemos ese análisis, nos damos cuenta de que San Martín de Porres, según las cifras que tú has dado, tiene el 0,04% de infectados del total de la población que hay en el distrito. Si uno hace una comparación de la densidad poblacional con otros distritos, San Martín de Porres deja de tener el primero o segundo lugar del nivel de contagiados para pasar al número 15, porque hay distritos que, por ejemplo, tienen menos contagiados, pero también menos población. Y cuando hace la comparación, el nivel porcentual sube, es decir, la densidad sube en el caso de esos distritos. Entonces, si bien es cierto, nos preocupa el número de contagiados que tenemos en el distrito, también es cierto que para la muestra, que tenemos nosotros más de 700.000 habitantes, es todavía un número que se puede controlar. La segunda variable que tiene que tomarse en consideración es que nosotros tenemos en San Martín de Porres el nosocomio más importante de todo Lima Norte, que es el Hospital Cayetano Heredia. Y obviamente al Hospital Cayetano Heredia asisten personas que no solamente residen en San Martín de Porres, sino residen en otros distritos de Lima Norte y les toca obviamente su asistencia ahí. Y es el Hospital Cayetano Heredia el lugar donde se están desarrollando la mayor cantidad de pruebas. Y toda esa información que produce el Hospital Cayetano Heredia va a la DIRIS Lima Norte y se procesa como número de contagiados en el distrito de San Martín de Porres. Yo me comuniqué, ni bien salieron estas cifras, me comuniqué con el director de la DIRIS Lima Norte, porque es la autoridad de salud acá en esta parte de Lima Metropolitana, para expresarle mi preocupación y pedirle un poco cierta orientación de qué es lo que estaba pasando. Y él me explicó de que un tercio del número de infectados en San Martín de Porres se debe a la data que viene del Hospital Cayetano Heredia. Entonces creo yo que sin ningún ánimo de justificar
ni nada por el estilo. Creo yo que es importante tomar en cuenta estas variables para efecto de que la población de San Martín de Porres tampoco entre en una situación de alarma, de caos, ¿no? Creo que es importante sincerar los números, por supuesto que sí, pero también darle la tranquilidad a la población de que, si bien es cierto, somos en número un distrito que representa bastantes pobladores, por lo tanto vamos a también arrojar un número importante de nivel de contagiados, como está ocurriendo con Lima Metropolitana y la comparación a nivel de otros departamentos del país. Interesantes los puntos que nos dice, ¿no? Que faltan, que hay que conjugar algunas variables que no necesariamente pondrían a San Martín en el segundo, perdón, a San Juan del Lurica, a San Martín en primero o segundo lugar, sino que lo pondrían en el puesto 10 más o menos. 15, Pero en el puesto, 15, wow, puesto 15. 15. Interesante, Nosotros, interesante es más, te podemos proporcionar el sobre la estudio. base de la información que ha dado el MINSA, que ha dado el comando COVID, ¿no? Que es la autoridad que oficialmente puede dar estas cifras, simplemente el análisis porcentual comparándolo con la cifra de población según INEI, y te vas a dar cuenta de que el índice de contagio en San Martín Porres está muy por debajo de varios distritos de Lima Metropolitana. Como te digo, eso no es con el ánimo de justificar nada. Nos preocupa que haya esa cantidad de contagiados en el distrito. Por supuesto que sí. Simplemente lo hacemos con el ánimo de contribuir a un análisis mucho más profundo y responsable para no terminar alarmando a la población, porque en los últimos días en las redes sociales, en los medios de comunicación, se ha dicho mucho de San Martín de Porres y del número de contagiados, y obviamente mi responsabilidad como autoridad es un poco tratar de poner un poco más de frialdad a esta situación para que la población siga acatando las medidas de prevención y no entremos en una situación de caos o pánico que podría ser peor. Alcalde, me parece genial el estudio, yo lo recibiré con gusto y analizaremos acá desde la redacción, pero algo que sí es fundamental es que usted, asumo que ha estado en constante comunicación con sus asesores y queríamos saber si dentro de su distrito se ha respetado la cuarentena, el aislamiento social, en qué punto se encuentra San Martín en ese sentido. A ver, el número de incrementos en los contagios del COVID está determinado básicamente por la falta de acatamiento a las disposiciones de distanciamiento social y las medidas de prevención sanitaria. Eso está clarísimo. Lamentablemente, no solamente San Martín de Porres, porque las cifras todos los días van en aumento a nivel de todo el país, nuestra gente, nuestra sociedad no está internalizando con responsabilidad la magnitud de este problema. Y siguen saliendo a las calles en forma masiva, más de una persona por familia, sacan niños a las calles. Yo entiendo que hay un nivel de necesidad, no solamente de aquellos que buscan adquirir los productos alimenticios y de primera necesidad, sino también hay un nivel de necesidad de aquellos que vivían del día a día y que hoy día pues han visto frustrada su modus vivendi, su única fuente de ingreso económico. Sin embargo, tenemos que establecer un nivel de ponderación en, en qué es hoy día lo importante. Lo importante es la salud, por supuesto, pero lo importante también para mucha gente es comer, es poder llevar algún sustento. En San Martín de Porres, como va a ocurrir en distritos grandes y populosos, como San Juan, Ate, Villa Salvador y otros, evidentemente gran parte de la población que se dedicaba a alguna actividad comercial era informal. Esa es la realidad de nuestro país. La informalidad de la está pues pasando una situación muy penosa. Yo no con esto quiero justificar el desacato a las medidas de aislamiento y distanciamiento social, pero sí de alguna manera establecer pues un nivel de, de razonamiento que haga que todos podamos entender por qué la gente está saliendo a las calles. Yo no creo que alguien salga a las calles simplemente por diversión. O sea, hay casos sí de personas que están libando licor, o simplemente están desacatando porque le da la gana, y a esas personas estamos actuando con la policía y con el ejército en forma muy drástica. Pero también la gran mayoría
está saliendo a la calle porque el nivel de desesperación va en incremento. Han fracasado los programas que se han venido dando desde el gobierno central, han fracasado, hay que decirlo. El bono de los 380 soles, que después se ha convertido en 760, no ha llegado a todos. Las canastas en el monto que nos han sido asignados son insuficientes. Entonces, la mayoría de la población no está recibiendo ningún tipo de beneficio, más las poblaciones que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Usted me dice que ha fracasado la acción del gobierno en cuanto a bonos, en cuanto a reparto de canastas. Yo quería precisar el tema de repartos de canastas, ¿no? Han sido insuficientes, pero ¿cuántas personas dentro de su distrito, dentro de San Martín de Porres, se han quedado sin canastas? ¿Se podría tener un porcentaje de ese dato? A ver, nosotros hemos recibido 1 millón de soles por parte del gobierno central. Si nosotros hacíamos la división de 1 millón de soles entre el valor unitario que fue establecido para cada canasta, que es 80 soles, San Martín de Porres tenía que adquirir 12.500 canastas. 12.500 canastas para un distrito de más de 700.000 habitantes, con un padrón de personas en situación de pobreza extrema de casi 90.000 personas, obviamente es insuficiente. Vamos a llegar a algunas personas, pero muchas de ellas no van a acceder a este beneficio. Gracias a Dios, nosotros conseguimos un precio mucho menor de 80 soles. Hemos adquirido las canastas en 69 soles con 95, lo que nos ha permitido adquirir no 12.500 canastas, sino 14.295 canastas. Igual es insuficiente, pero de alguna manera nos ha permitido llegar a más personas. Entonces, hay un malestar de mucha gente que nos escribe, que nos llama todos los días diciendo cuándo va a llegar la canasta a mi hogar. Y es complicado porque posiblemente no llegue, porque evidentemente frente a esta eh, poca cantidad de canastas que nosotros podemos repartir, la Municipalidad de San Martín, como seguramente lo han hecho mis demás colegas alcaldes, hemos tenido que establecer ciertos criterios de priorización. Y hemos decidido priorizar las personas que se encuentran en extrema vulnerabilidad. Y para eso hemos cruzado información con el INEI a través del mapa de pobreza que publica para cada distrito el INEI, con el padrón de beneficiarios de los programas asistenciales que maneja el MIDIS con las municipalidades. Es conocido que este padrón de beneficiarios no se encuentra actualizado, tiene problemas, por eso es que han habido problemas en la repartición del bono con personas que no necesariamente estaban en situación de vulnerabilidad y lo han recibido, y otras que sí se encuentran en esta situación de vulnerabilidad y no han podido acceder al bono. Entonces nosotros conocemos también esa situación y a efectos de poder hacer una repartición más justa, hemos decidido hacer un reempadronamiento en las zonas consideradas de extrema pobreza. Es una actividad muy complicada porque no se ha hecho jamás, pero que hemos tenido que hacerlas para efectos de poder sincerar un poco el padrón de beneficiarios. Aquí quisiera que me permitas explicar cuál es el problema del padrón de beneficiarios y por qué ha venido fracasando esto. Adelante. El padrón de beneficiarios de los programas asistenciales que maneja el gobierno se hace sobre la base de los censos, que determinan la situación de pobreza, pobreza extrema o no pobreza de una persona y las familias. Nosotros tenemos los censos del 2013 y 2017 como las fuentes más cercanas, pero este padrón se actualiza en forma permanente con la información que recogen las municipalidades. El problema es el sistema. Para que este padrón se actualice, la persona que quiere ser beneficiaria de este programa tiene que acercarse a la municipalidad y, por ejemplo, pedir que sea incorporado en el programa Pensión 65. La municipalidad lo que hace es hacer una visita de campo, es decir, ir al hogar de esta persona para verificar la situación de esta persona y levantar una ficha. Esa ficha es remitida al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con la solicitud de la persona y con la ficha que remite la municipalidad,
la que califica y determina la situación de pobre, no pobre o de pobre extremo de esa persona. Y a partir de esa calificación, recién la municipalidad puede considerarlo en el padrón de beneficiarios. Entonces, ¿qué supone esto? Supone dos temas que creo que en el futuro habría que corregir. Primero, que el padrón se actualiza a partir de la solicitud que hace la persona. No es que el Estado salga a buscar a estas personas. Entonces, si yo soy una persona en situación de extrema vulnerabilidad que jamás me he acercado a la municipalidad, es obvio que no voy a aparecer en sus registros, ¿no? Y en segundo lugar, creo que el MIDIS debería trasladar la responsabilidad de hacer esa calificación a las municipalidades porque es el gobierno que está más cerca a esa población. Entonces, esas son cosas que vale reflexionar para el futuro, para corregir para el futuro, pero hoy teníamos nosotros que hacer una repartición lo más justa posible. Y en ese sentido es que hemos decidido hacer el reempadronamiento y verificar si efectivamente las personas que aparecen en nuestro padrón en esos lugares aparentemente de situación de extrema pobreza están en esa situación y otras personas que pueden no estar, obviamente incorporarlas. Pero además, por unos criterios que nos ha pedido el MIDIS, se incorpora también a este padrón personas con discapacidades, personas, Ok. adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Se incorporan también a este padrón las madres solteras, madres gestantes, ¿no? Hay una data que maneja el ministerio respecto de ellas. Y nosotros, además, hemos decidido incorporar este padrón a aquellas personas que se dedicaban a una actividad comercial y que hoy día simplemente han visto frustradas su actividad. Por ejemplo, las personas que se dedicaban al comercio ambulatorio formal, las personas que se dedicaban al rubro de mototaxis, que hoy día es un rubro que está prohibido, las personas que se dedicaban a ser recicladores, y nosotros trabajábamos acá en San Martín con 4 asociaciones de recicladores. Las personas que, por ejemplo, expenden en los mercados, pero productos que hoy día están considerados como no esenciales. Por ejemplo, aquella persona que vendía jugos en los mercados o vendía comida en los mercados o algún otro producto bien considerado como no esencial y que hoy día no se les permite a ellos comercializar. Ok. Entonces, también hemos incorporado a beneficiar a esas personas. El gran problema, ¿cuál es? Insisto, que si bien es cierto, nosotros tenemos una data de personas que se dedican al comercio ambulatorio, la data es de aquellos que son formales, pero la mayoría son informales. Y esa es una preocupación que de todas maneras subyace y que, bueno, son taras de nuestro sistema que hoy día pues nos enrostran y que hacen complicada la repartición. Perfecto, alcalde. Hemos escuchado con atención todos esos puntos. Esperemos que las autoridades desde el gobierno tomen en cuenta sus propuestas y se haga esto realidad. Y ahora queríamos preguntarle, ¿no? Se está discutiendo desde el gobierno, según lo que dijo el ministro de Salud, que se flexibilice la cuarentena total, de que pasemos a otro tipo de cuarentena, ya no sería una total. Y la pregunta acá quizás sea difícil, pero yo tomo en cuenta la experiencia que usted ha tenido con el COVID-19, también en lo que ve desde su municipio, en la gente de las calles, lo que ve por el lado social. Y la pregunta acá es, ¿usted considera que en el distrito de San Martín debería mantenerse la cuarentena total o no? A ver, yo creo que por lo menos un par de semanas más, a partir del 26 de abril, deberíamos en San Martín de Porres, seguramente en muchos lugares también, mantener la situación eh, de cuarentena. Pero tarde o temprano se va a tener que levantar esta cuarentena y el virus va a seguir acá. Y nosotros vamos a tener que aprender tarde o temprano a convivir con el virus. Yo lo que recomiendo a las autoridades del gobierno central, que finalmente tienen la última palabra, es que días más o días menos que se disponga el levantamiento de la cuarentena, lo que debemos tener nosotros es una estrategia desde el Estado para poder mantener la situación de distanciamiento social.
específicamente y fundamentalmente en aquellos puntos que hoy día son considerados críticos, como los mercados y los principales centros de abastos. ¿Y por qué te digo esto? Porque tengo yo la preocupación de que, imagínate, los mercados de San Martín de Porres son los mercados más grandes e importantes de todo Lima Norte. Todos los días nosotros salimos en los medios de comunicación por Caquetá, por Fiori, por Unicachi, mercados grandes que Sí. concentran bastante población, no solamente población del distrito, sino vienen de varios lugares por los precios que son bastante asequibles. Entonces, controlar estos mercados supone el concurso necesario de la fuerza pública. Hoy tenemos el apoyo de la policía, hoy tenemos el apoyo del ejército, pero si se levanta la cuarentena, el gobierno tiene que seguir manteniendo al ejército y a la policía apoyando a las municipalidades para hacer un control focalizado de los principales mercados y centros de abastos. Es Alcalde, quería decir, vamos preguntarle, a tener que seguir restringiendo el aforo, vamos a tener que seguir exigiendo que haya distanciamiento entre el vendedor, el comprador y entre los compradores, vamos a seguir exigiendo que se tomen las medidas de prevención sanitaria, el uso de guantes, el uso de mascarillas, la desinfección permanente de los mercados y centros de abastos, y obviamente para todo, la erradicación del comercio ambulatorio que genera desorden y aglomeración, y para todo eso no basta pues la municipalidad, claro, necesitamos el concurso de la fuerza pública. En San alcalde, Martín tenemos 80 mercados, una 80 consulta mercados. que surge Controlar 80 mercados en simultáneo todos los días es bastante complicado. una pregunta Entonces, que surge por lo que usted me dice. Hay que hacer una evaluación de todo lo que pasa en los distritos. El gobierno está tomando una decisión justo ahora, asumo, pero el gobierno le ha pedido la opinión a los alcaldes de distritos para saber cuál es la realidad de sus distritos o no. En no, el en caso de San absoluto. Martín, sus... El gobierno lamentablemente no coordina con nosotros. Por ejemplo, yo no porque sea San Martín de Porres, pero San Martín de Porres tiene mucho más población que varias regiones, que varios departamentos del país. Sin embargo, yo creo que el presidente de la República, el premier, no tienen mi número telefónico porque en todo el periodo de la cuarentena nunca me han llamado para consultarme sobre la situación en el distrito. Entonces, yo y los demás alcaldes sentimos cierta frustración porque todo lo que nos enteramos, normalmente nos enteramos al igual que las demás personas, nos enteramos en las conferencias de prensa que hace el presidente y a partir de ahí, bueno, acatamos, buscamos implementar las acciones, pero no existe un nivel de coordinación fluido. Solamente nos reunimos una vez previo al establecimiento de la cuarentena y de ahí no hemos tenido comunicación. Ok, alcalde, me quedan solamente 2 minutos en el aire. Yo le doy pase a usted. Si quiere agregar algo, por favor, adelante. Sí, yo quiero en primer lugar tocar dos puntos muy rápidamente. El primero es la preocupación con respecto al personal de la Municipalidad de San Martín de Porres y lo mismo debe estar ocurriendo con otras municipalidades. Hemos pedido por mucho tiempo que se hagan las pruebas rápidas a nuestro personal. El día de hoy recién se van a hacer solamente 250 pruebas. Nosotros tenemos alrededor de 1.000 personas trabajando en fiscalización, en serenazgo, en limpieza pública, en barrido de calles, en la repartición de las canastas y nos preocupa que solamente nos hayan asignado 250 pruebas. Estamos reiterando un oficio a la autoridad de salud porque nosotros tenemos que proteger a nuestra gente, tenemos que proteger a aquellos que hoy están en el campo y que no sabemos si tienen la enfermedad, de repente son asintomáticos y pueden estar contagiando a otras personas. Entonces hay que proteger a aquellos que están en la primera línea de combate, que son justamente los servidores municipales. En segundo lugar, simplemente garantizarle a la población de San Martín de Porres que el distrito, que la municipalidad la se limpian las calles, se mantiene la desinfección y limpieza de los mercados y principales centros de abasto. Trabajamos con los vecinos muchas calles del distrito, estamos haciendo los operativos en forma coordinada con la policía y el ejército, es decir, venimos repartiendo las canastas, es decir, la municipalidad ha estado operativa al 100%. Sin embargo,
tenemos la preocupación de que los recursos se nos han agotado. Nosotros no recaudamos desde la quincena de marzo y es importante que el gobierno central pueda establecer un apoyo económico a las municipalidades para poder, en primer lugar, pagar la planilla de personal, pagar al proveedor del servicio de recolección de residuos sólidos, pagar al proveedor del combustible, es decir, poder cumplir los compromisos que permitan que San Martín Porres siga manteniendo las condiciones de los servicios esenciales que nosotros brindamos. Por lo demás, simplemente seguiremos aquí trabajando con el mismo esfuerzo y empeño que lo hemos hecho desde el primer día y más en esta situación de emergencia. Perfecto, alcalde. Le agradecemos mucho su tiempo. Con nosotros estuvo Julio Chávez, alcalde de San Martín de Porres. Desde acá saludamos su recuperación de COVID-19, la recuperación también de su esposa, la congresista Leslie Lazo. Le agradecemos nuevamente su tiempo. Un agradecimiento a Julio Melgarejo, productor de este espacio, y también un agradecimiento muy, muy grande a todas las personas que nos han acompañado en esta conversación. Y nada, como siempre digo, volvemos en unos minutos con más entrevistas en vivo para que ustedes tengan información desde fuentes confiables. Y lo que les pido de corazón es, quédense en casa, que es la única manera de luchar contra esta pandemia en el Perú. Listo, cuídense mucho, hasta luego.